En esta época de sufrimiento que nos ha tocado vivir, muchos se han preguntado por qué Dios lo ha permitido. Es más, algunos se preguntan por qué Dios ha permitido que muera gente buena. Y como muchos no entienden el por qué y no encuentran una respuesta satisfactoria, pues tienen dos opciones: o se resignan a lo que está pasando, o se enojan con el Señor. Pero para que nosotros tengamos una actitud adecuada tocante al sufrimiento, vamos a estudiar a partir de hoy una serie de estudios bíblicos titulada Job, paradigma del hombre sufriente. Entendiendo el término paradigma como el ejemplo, el modelo o el patrón que debemos seguir cuando el sufrimiento toca nuestras vidas. Y a manera de resumen, bien podemos decir anticipadamente que cuando el sufrimiento nos toca, podemos hacer lo que hizo Job al principio: cerrarse la boca, inclinar la cabeza y adorar a Dios. La historia de Job nos enseña que eso es lo mejor que hay que hacer. La serie Job, paradigma del hombre sufriente, la voy a estar presentando cada vez que me toque predicar los martes en Houston y los miércoles en Irving o en Fort Worth. Solamente que el estudio será diferente en cada lugar, porque mi idea es estudiar todo el libro de Job y extraer de ese libro muchas enseñanzas. Espero que las podamos transmitir en vivo siempre, para que así, si alguien quiere seguir la serie, pueda beneficiarse. El libro de Job, donde vamos a estudiar esta temática, debería de estar en la Biblia junto con el Génesis, ya que fue escrito por el gran caudillo Moisés. Pero los que hicieron el canon bíblico decidieron ponerlo a la cabeza de aquellos libros que le llaman sapiensales por el tema que desarrollan, como es la sabiduría, entre los cuales está Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. A la cabeza de ellos pusieron el libro de Job. Pero qué inspiración la de Moisés cuando nos dejó este libro tan interesante como es el de Job. La sierva del Señor, comentando esto, dice: no se perdieron los largos años pasados en la soledad del desierto. Moisés no solo estaba ganando una preparación para la gran obra que estaba delante de él, sino que durante ese tiempo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro del Génesis y también el libro de Job, libro que leería con el más profundo interés el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Science of the Times del 19/2/1880. Así que, hermanos y hermanas, dispongámonos a estudiar la serie Job, paradigma del hombre sufriente, con el más profundo interés, como acaba de decir la mensajera del Señor. La temática de Job gira en torno a una conferencia celebrada en algún lugar por Dios con sus ángeles, entre los cuales apareció como un Judas, Satanás, para acusar a Job ante Dios de que éste le servía por motivos egoístas. Esto era una acusación muy seria que denigraba el carácter de Job. Un carácter que es descrito de una manera opuesta a como Satanás lo dijo, y que aparece justo allí en el versículo 1 del capítulo 1, si leemos por favor.
Job capítulo 1, versículo 1, nos muestra el carácter opuesto de lo que Satanás llegó a decirle a Dios en relación con Job. Dice la Escritura: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A ver, hermanos, ¿dónde dice que vivía Job? En la tierra de Uz. Qué privilegio, hermanos, que en la tierra de Uz viviera un hombre tan bueno como Job. Sin duda, entre más peores eran los hombres que le rodeaban, tanto mejor era él. Y lo interesante es que Job no era israelita. Y esto, hermanos, nos indica que Dios tiene un remanente en todas partes. Es interesante que allá en la tierra de Uz, por lo que se desprende más adelante en el libro, nosotros vemos que Job vivía en una ciudad amurallada, con grandes puertas, en la cual él gozaba de una posición de alto rango. Pues miren ustedes, vamos al capítulo 29, versículos 7 al 17, para que veamos cómo vivía este hombre. Job 29, versículos 7 al 17. Dice la Escritura: cuando yo salía, dice, a la puerta a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento. Ya aquí nos dice dos cosas, hermanos. Número uno, que él vivía en una ciudad amurallada con grandes puertas. Número dos, que él era un magistrado en la ciudad. Pues dice que en la plaza él hacía preparar su asiento, en la cual él juzgaba. Pero cuando él salía, dice, a la puerta de la ciudad, a juicio, allí en la plaza, miren ustedes el verso 8, los jóvenes, dice, me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría. Con manto y diadema, como manto y diadema, era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. ¿Qué les parece? Aquí tenemos todo un magistrado, toda una autoridad, todo un hombre con posición de alto rango en la ciudad, donde cuando aparecía, hasta los jóvenes, por respeto, mejor se le escondían, y los ancianos se paraban en señal de respeto. Era tan importante Job que dice que los príncipes mejor se ponían la mano sobre la boca, porque sabían que lo que Job hablaría sería mucho más sabio que lo que ellos pudieran decir. Es interesante que diga que él era un juez justo, que no permitía que se le hiciera opresión al pobre. Es interesante que diga que le quebrantaba los colmillos al inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. En el sentido de que no permitía que el pecador, el impío, que no amaba a su prójimo, se ensañara tanto al punto que lo oprimiera. Así era Job. Así vivía. Así se la pasaba en aquella ciudad de la tierra de Uz.
mas nunca se dio cuenta de que en un lugar del universo, en una conferencia, su nombre salió a relucir y allí fue tema de conversación. Pero volviendo a lo que leímos del capítulo 1, verso 1, es interesante notar que dice que él era, ¿qué cosa? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto, hermanos, lo que nos indica es la importancia que tiene el carácter en un ser humano. El carácter, hermanos, de una persona es más importante que lo que posee. Antes de resaltar lo que Job poseía, Moisés se esmera por resaltar de él su carácter. Porque, hermanos, ustedes no me dejarán mentir, que lo que uno es más importante que lo que uno tiene. Porque, mis hermanos, lo que uno tiene sin un carácter que sea conforme a la voluntad de Dios, finalmente de nada sirve. Ahora, ¿qué quiso decir Moisés cuando dijo que Job era perfecto? ¿Será que lo puso en la categoría de impecabilidad? No necesariamente, porque el mismo Moisés nos dice más adelante que Job pedía perdón por su iniquidad. Pues vean el capítulo 7, vamos a mirar el versículo 21. Job capítulo 7, versículo 21. Y la escritura dice, aquí Job está hablando con Dios. Si ustedes ven, el título del capítulo es Job argumenta contra Dios. Y vean lo que le dice. ¿Y por qué le dice no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Noten, él le dice a Dios que por qué no le quita su rebelión y perdona su iniquidad. Pero vean ahora el capítulo 9, verso 20. Y aquí dice Job, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Así que nosotros vemos que cuando Moisés dijo que Job era un hombre perfecto, no necesariamente dice que él había caído en la impecabilidad. Si así fuera, entonces Pablo se equivocó cuando dijo que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa ser perfecto? En el idioma original hebreo del Antiguo Testamento, el término tam, que es de donde se ha traducido la palabra perfecto, significa completo, íntegro o sincero. Y en su equivalente griego, teleios en el Nuevo Testamento, significa maduro, completamente crecido, plenamente desarrollado y que ha alcanzado su propósito. Así que un hombre perfecto, hermanos, a la vista de Dios, es uno que ha alcanzado el grado de desarrollo que Él espera de él en un momento dado. Es una persona madura completamente y dedicada a Dios. Y alguien que, aunque todavía tiene debilidades que vencer, sigue adelante al blanco del supremo llamamiento, el cual es en Cristo Jesús. Una elevada vocación. Esa elevada vocación Jesús la dejó bien claro allá en Mateo 5:48. Si gustan, vamos a mirar. Mateo 5:48 nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre
que está en los cielos es perfecto. La hermana White, comentando este versículo, dice lo siguiente: el mayor maestro, dice, que el mundo haya conocido es Jesucristo. ¿Y cuál es la norma que ha fijado para todos los que creen en Él? Bueno, es la que acabamos de leer. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así como Dios, dice, es perfecto en su alta esfera de acción, el hombre puede ser perfecto en su esfera humana. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Se abre delante de nosotros una senda de progreso continuo. Tenemos un objeto que alcanzar, una norma que cumplir, que incluye todo lo bueno, puro, noble y elevado. Debemos esforzarnos de continuo y progresar constantemente hacia adelante y hacia arriba, hacia la perfección del carácter. Consejos para Maestros, página 351. Así que con esta declaración de la sierva del Señor podemos entender que la perfección de Job era en relación con el carácter. Tanto como hombre, como padre, como ciudadano y como juez de la ciudad. Es decir, era perfecto en su propia esfera, como la mensajera del Señor lo acaba de decir. Y no en el sentido de impecabilidad. Hablando de esto, de la impecabilidad, miren la declaración que la sierva del Señor hace. Miren a Moisés, dice, y a los profetas. Miren a Daniel, a José y a Elías. Miren a estos hombres. Y allá me dice una sola frase donde ellos hayan pretendido alguna vez ser impecables. Precisamente el alma que se halla en estrecha relación con Cristo, contemplando su pureza y excelencia, caerá avergonzada delante de Él. Daniel era un hombre a quien Dios había dado gran capacidad y conocimiento. Y cuando ayunó, el ángel vino a verlo y le dijo: tú eres muy amado. Y él cayó postrado delante del ángel. No dijo: Señor, he sido muy fiel a ti y he hecho todas las cosas para honrarte y defender tu palabra y tu nombre. Señor, tú sabes cuán fiel he sido en la mesa del rey y cómo mantuve mi integridad cuando me echaron en el foso de los leones. ¿Fue esa la manera en que Daniel oró a Dios? No. Él oró y confesó sus pecados y dijo: escucha, Señor, y líbrame. Nos hemos apartado de tu palabra y hemos pecado. Y cuando vio al ángel dijo: mi gracia se tornó en corrupción. No pudo mirar la cara del ángel y no quedaron en él fuerzas. Su fortaleza lo había abandonado. Pero cuando el ángel vino a él, cayó sobre sus rodillas y no lo pudo mirar. Luego el ángel vino a él con la apariencia de un hombre y entonces pudo resistir la escena. Solamente los que están lejos de Cristo pretenden ser impecables. ¿Por qué existen tantos que pretenden ser santos y sin pecado? Es porque están muy lejos de Cristo. Yo nunca, dice ella, me he atrevido a pretender una cosa semejante. Desde el tiempo en que tenía 14 años, si llegaba a conocer la voluntad de Dios, estaba dispuesta a hacerla. Pero nunca me habéis oído decir que yo soy sin pecado. Los que obtienen una visión de la bondad y el exaltado carácter de Cristo Jesús, quien era santo y elevado y cuya estela llena el templo, nunca dirán que están santificados. Sin embargo, tenemos que encontrarnos con personas que dicen tales cosas y mucho más. Mensajes Selectos, tomo 3, página 403 a la 404. Así que cuando Moisés dijo que Job era un hombre perfecto, pues era una perfección en cuanto a su carácter. Pero ¿qué, hermanos, en cuanto a la rectitud de Job? Pues dice que era perfecto y recto. Oh, hermanos, esto lo que nos dice es que Job era un hombre justo y honrado. Pues la justicia y la honradez son un sinónimo de la rectitud. En otras palabras, hermanos, Job no se prestaba a actos de corrupción. Job no hacía negocios fraudulentos. Job era cabal en sus cuentas. Hablando de los rectos, miren lo que dice la Escritura en otras partes. Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 2.
Dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Así que, hermanos y hermanas, los rectos son personas que temen ¿a quién? A Jehová. Pero miren el Salmo 11, versículo 7. Salmo 11, versículo 7. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto, ¿qué cosa? Mirará su rostro. Así que noten ustedes que el hombre recto, número 1, teme a Dios. Y número 2, mira el rostro de Dios. Y cuando ve el rostro de Dios, hermanos, ¿cómo queda? Como decía en los 2 temas anteriores que he predicado, queda su rostro alumbrado, iluminado. No queda avergonzado. Oh, hermanos y hermanas, los rectos temen a Dios y los rectos ven el rostro de Dios y los resultados de eso son grandes. Pues miren lo que dice el Salmo 97, verso 11. Salmo 97, verso 11. Aquí la palabra dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. ¿Cuáles son los resultados, hermanos, de andar en rectitud? Que hay luz para nosotros y que hay alegría. El que anda en rectitud es una persona que teme a Dios, que ve el rostro de Dios y que como resultado tiene alegría en su corazón. Pero ahora miren el Salmo 64, versículo 10. Salmo 64, versículo 10. ¿Qué otra bendición tiene el recto, el que anda en rectitud? Salmo 64, verso 10 nos dice de la siguiente manera. Salmo 64, verso 10 dice, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Miren ustedes, si hacemos digámoslo así, el resumen. El recto teme a Dios. El recto contempla el rostro de Dios. Como resultado, el recto tiene alegría de corazón. Y aquí también menciona que se gloría. ¿Por qué se glorían los rectos? Porque confían en el Señor. Y porque, como decíamos en unos temas anteriores, es que el que mira el rostro de Dios, cuando el recto mira el rostro de Dios, pues la gloria de Dios se le pega, como sucedió con Moisés. Así que nosotros vemos que la rectitud, que no es otra cosa que el ser justo, honesto, oh hermanos, es algo que deberíamos nosotros anhelar junto con la perfección. La sierva del Señor, hablando de la rectitud, dice, los que son obreros en el campo misionero necesitan que Dios los guíe. Deben cuidarse de comenzar bien y luego continuar callada y firmemente en el camino de la rectitud. Deben ser resueltos porque Satanás es determinado y perseverante en sus esfuerzos por derrotarlos. Colportor Evangélico, página 55. La sierva del Señor presenta la rectitud como un camino en el cual nosotros debemos, valga la redundancia, caminar. Sigue diciendo, el menor desvío de la rectitud quebranta las barreras y prepara el corazón para cometer mayores injusticias. En la medida en que un hombre esté dispuesto a sacar ventajas para sí de la ventaja de otro, se vuelve su alma insensible a la influencia del Espíritu de Dios. La ganancia obtenida a un costo tal es una terrible
pérdida. Así que, hermanos y hermanas, la rectitud, como la presenta la sierva del Señor aquí en Profetas y Reyes, página 481 y 482, es algo que nosotros debemos siempre tener como el camino que debemos transitar y no desviarnos, porque si nos desviamos, prepara el corazón, dice, para cometer mayores injusticias. Pero ustedes pueden ver, hermanos, cómo en esta declaración la rectitud está relacionada con la honradez. Pues habla de que un hombre recto no debe sacar ventajas para sí de las desventajas de otro. Y es vergonzoso delante de Dios y de los ángeles cuando un cristiano, como dicen por ahí, anda de transero, anda sacándole ventaja. Si vende a veces lo que no sirve. Si vende un carro, no es honesto en decir, mire, tiene este y este defecto. Mejor, si es posible, lo pinta bien, aunque sepa que por dentro esté dañado algo, y ahí lo pone a la venta. ¿Será correcto que un cristiano haga eso? Hermanos, la rectitud, el ser honrado, el ser justo en lo que uno hace, hermanos, involucra muchas de las cosas que hacemos en la vida. Ahora, todo esto Job lo hacía porque era temeroso, dice, ¿de quién? De Dios. ¿Pero qué es ser temeroso de Dios? Una persona temerosa de Dios es una persona, hermanos, que está dedicada completamente a Dios. Es una persona leal a Dios. Y cuando uno mira en la Escritura, el temor de Dios, el ser temeroso de Dios, uno ve de que eso es recurrente a lo largo de la Biblia. Permítanme leerles algunos textos, pero ustedes también búsquenlos ahí en cuanto a esto, del temor de Dios. Deuteronomio 10, por ejemplo, versículo 12 y 13. Deuteronomio 10, versículo 12 y 13. La Escritura nos dice lo siguiente. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Noten ustedes cómo el temor a Jehová tu Dios involucra andar en sus caminos y guardar sus santos mandamientos. Pero ahora miren ustedes, no solo esto involucra el temor a Dios. Vean el Salmo 128, verso 1. Salmo 128, verso 1. Y aquí la Escritura nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda, hermanos, en sus caminos. Así que, hermanos, el que teme a Dios es una persona, vuelve a recalcarlo, lo que dice Moisés en Deuteronomio, es una persona que anda en sus caminos. Y como anda en sus caminos, dice, es una persona dichosa. Pero noten ahora lo que dice Proverbios 15, 16, siempre en relación a esto. Proverbios 15, 16. Mejor, dice, es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Así que ustedes ven cómo en cuanto a las posesiones, en cuanto a las cosas materiales, dice que es mejor tener poco, pero
en el temor del Señor que tener mucho sin temor de Dios. Ahora, Proverbios 8, versículo 13, lo reitera nuevamente. Proverbios 8, versículo 13. El temor de Jehová es, ¿qué cosa? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aquí nosotros vemos, hermanos, que el ser temeroso de Dios involucra aborrecer estas cosas. El orgullo, la arrogancia, la boca perversa. Una persona temerosa de Dios, pues se cuida de que de su boca no salgan palabras ofensivas, no salgan palabras que los que le oigan digan como que no ha estado con Jesús, como que no es lo que profesa ser. Una persona, hermanos, temerosa de Dios, busca que su vocabulario pues no deje mal parado a Dios. Dice la mensajera del Señor en otra parte de sus escritos, que nosotros, dice, no deberíamos de enojarnos ni siquiera en la mente. Oiga eso. Ni siquiera en la mente, dice, debemos enojarnos. Mucho menos, dice, expresar palabras enojadas. Porque cuando expresamos, dice, palabras enojadas, estas vienen a ser como un pedernal que chocan contra las palabras enojadas del otro. Y pedernal con pedernal, hermanos, ¿qué sacan? Sacan chispas. Por eso la mensajera del Señor dice que hay que cuidarnos de no enojarnos ni siquiera en la mente. Y aquí el salmista dice que el temeroso de Dios aborrece la soberbia, la arrogancia y la boca perversa. ¿Y cuáles serán los resultados de una persona que en el temor de Dios se cuide de esto? Los resultados están aquí mismo en Proverbios. Vean ustedes el capítulo 3. Bueno, dije el salmista, pero es el sabio Salomón el que dijo esto. Pero en Proverbios 3 ahora, versículos 7 al 8, vean ustedes los resultados de ser temeroso de Dios. Proverbios 3, versículos 7 y 8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así que, hermanos, el ser temeroso de Dios lo que traerá es salud. Una persona que en el temor del Señor, hermanos, viva, coma, haga negocios, trabaje, estudie, todo lo que haga, lo haga en el temor de Dios. Dice que eso le será medicina a su cuerpo y refrigerio para sus huesos. En otras palabras, le hará mucho bien. Ahora vean, es aquí mismo Proverbios, pero ahora el capítulo 22 y versículo 4. Proverbios 22 y versículo 4. La Escritura nos dice lo siguiente: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. En otras palabras, hermanos, el temeroso de Dios es recompensado. Es recompensado, dice, con algo como las riquezas, honra y vida. Pero esto no se queda aquí. Pues vean ahora el Salmo 33, versículo 18. No se queda ahí con esa recompensa. El Salmo 33, versículo 18, nos dice lo siguiente. Salmo 33, verso 18. He aquí
el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Así que el temeroso de Dios, el que anda en el temor de Dios, dice que los ojos de Jehová están sobre él. Oh, hermanos, vale la pena ser temeroso de Dios. Y de Job se destaca eso. La sierva del Señor nos dice: no se nos ha llamado a decidir cuál es la conducta que deben seguir otros o cómo podemos hacer las cosas más fácilmente, sino que debemos preguntarnos qué dice el Señor. Ni los padres ni los hijos pueden tener paz o felicidad o reposo de espíritu cuando transitan por una senda falsa. Pero cuando el temor de Dios reina en el corazón, combinado con el amor a Jesús, se experimentarán paz y gozo. Aquí está escrito esto en Conducción del Niño, página 63. Qué bendición hay en el hogar cuando el padre y la madre, en el temor de Dios, va guiando a esos hijos. Pero ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay, hermanos, ese temor de Dios en los hogares? ¿Por qué a veces los hijos no son temerosos de Dios? Aquí lo va a decir la sierva del Señor. ¿Por qué? Dice: ¿por qué nuestros jóvenes, aún los de edad madura, son tan fácilmente inducidos a la tentación y al pecado? La razón está, dice, en que no se estudia la Biblia ni se medita en ella como se debe. Si se la estudiara diariamente, habría una rectitud interior, una fortaleza de espíritu que resistiría las tentaciones del enemigo. No se ve en la vida un esfuerzo firme, decidido para apartarse del mal, porque se menosprecia la instrucción dada por Dios. En otras palabras, hermanos, no hay mucho temor de Jehová hoy en día en las familias, en la juventud, porque no hay estudio de la palabra de Dios. Dice: no se hace el esfuerzo debido para llenar la mente con pensamientos puros y santos y librarla de todo lo impuro y falso. No se elige la parte mejor, como es el sentarse a los pies de Jesús, como lo hizo María, para aprender las lecciones del Divino Maestro. Así está escrito en Consejos para Maestros, página 427. Pero luego dice: el pueblo de Dios, temeroso del Señor, que guarda sus mandamientos, debe ser diligente, no solo en la oración, sino también en la acción. Y esto colocará la verdad ante los que nunca la han oído. Mensajes Selectos, tomo 3, página 443. Me llama la atención que la sierva del Señor diga que los temerosos del Señor son los que guardan los mandamientos, pero que son diligentes en dos cosas: en orar y en ¿qué? En actuar. Aquí está hablando que se es diligente en la oración, pero también en la acción. Un temeroso de Dios estudia la Escritura, de ahí le viene ser temeroso de Dios. Guarda los mandamientos, ora mucho y también trabaja mucho para Dios. Un temeroso de Dios siempre está queriendo ver qué hace para Dios. Un temeroso de Dios siempre está más bien intranquilo cuando no hay mucho que hacer en la obra de Dios, porque tal vez no hay una oportunidad, y hasta la busca porque quiere servir a Dios. Y así, mis hermanos, a Job nosotros vemos que le es revelado aquí en las Escrituras esta cualidad de su carácter. El ser temeroso de Dios lo llevó a él a ser una persona que se apartó ¿de qué cosa? Del mal. Pues dice: temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué es apartarse del mal? Apartarse del mal es como cuando miramos un peligro e inmediatamente rodeamos, o mejor, completamente nos retiramos.
El mal, hermanos, es como un peligro del cual debemos huir. Y Job, porque era temeroso de Dios, se apartó del mal. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ser personas apartadas del mal. Vean Proverbios 16, por ejemplo. Proverbios 16, 17. Dice: el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Así que, hermanos y hermanas, una persona recta es una persona que se aparta del mal. Ahora miren Salmo 34, 14. Salmo 34, versículo 14. Aquí la palabra nos dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. El llamado de Dios es apartarnos del mal, como Job, que era un hombre apartado del mal. Ahora Proverbios 4, 27, por favor. Proverbios 4, 27. Aquí la escritura dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie, ¿de dónde, hermanos? Del mal. Aparta tu pie del mal. Ahora Proverbios 14, versículo 16. Proverbios 14, versículo 16. Dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y luego Ezequiel 18, 27, vean lo que dice. Ezequiel 18, 27. A ver, déjenme ver dónde está el texto. No es este el que quería decirles. Vamos a hacer el 26. El 26 es el que quiero que. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Y el 28 dice: porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Así que, hermanos, hay una gran bendición en apartarnos del mal. Ahora, es interesante que se digan todas estas cosas de Job, siendo él un hombre tan importante y rico en la sociedad. Pues de los ricos algunas veces se tiene un concepto de que ellos como que no tienen necesidad de Dios y por lo tanto no se esfuerzan en buscar a Dios. Cuando nosotros vemos en Job, otra vez capítulo 1, si vamos para allá, el verso 3 nos habla de la riqueza de este hombre. Job capítulo 1, verso 3, dice que su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Así nosotros vemos qué hombre más rico y temeroso de Dios era Job. Pero es interesante que aunque
la Escritura diga que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, Job nos demuestra que no es imposible, que es difícil, pero no es imposible, porque las cualidades que se dicen de él, no cabe duda que lo hacen un candidato para el reino de los cielos. Hermanos, nosotros vemos aquí que Job, aún siendo rico, siendo tan importante en la sociedad, se dio a la tarea de cultivar estas cualidades de carácter, como son la perfección, la rectitud, el temor a Dios y el apartarse del mal. ¿Por qué se dice de que Job, aún siendo rico, tenía estas cualidades? ¿Y por qué él nos demuestra que los ricos, aunque es difícil que entren al reino de los cielos, no es imposible? ¿Por qué? Porque Job tenía aquello que Jesús dijo que se requiere para entrar al cielo, y es un corazón de pobre. Leámoslo. Leámoslo, aquí está en la Escritura, en Mateo 5, verso 3. Dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Job era rico, pero con un corazón de pobre, pobre en espíritu, y por lo tanto, de él era el reino de los cielos. Pero es interesante, hermanos, que por muy piadoso que era Job, por muy bueno que era, por muy altas cualidades que tenía, oh hermanos, eso a él no lo salvó de las calamidades que se experimentan en la vida. A veces pensamos que si somos rectos, si somos perfectos, si somos temerosos de Dios, si estamos apartados del mal, a veces pensamos que por eso nunca nos debe pasar algo que nos ponga tristes o algo que sea una calamidad. Job nos enseña que aun cuando se tengan todos esos atributos, en el plan de Dios a veces está que pasemos por ciertas adversidades. También nos enseña Job de que las riquezas, por muy grandes que sean, esas, hermanos, no ayudan para evitar una calamidad. Por eso es que cuando llega la muerte, muere el niño, muere el joven, muere el pobre, muere el rico. Hermanos y hermanas, lo más importante de todo es llegar a tener las cualidades de carácter que Job tuvo. De manera que en mi primera presentación de esta serie quisiera destacar que lo más importante que uno debe tener es un carácter como el de Job, que viene a ser un carácter como el de Dios. Y quisiera preguntar en esta noche, ¿a cuántos de ustedes les gustaría pedirle a Dios que los haga mujeres y hombres perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal? ¿A cuánto les gustaría? Pues ¿qué les parece si nos arrodillamos y se lo pedimos al Señor? Padre nuestro, en el primer mensaje de esta serie de Job, paradigma del sufrimiento del hombre, nosotros hemos encontrado qué carácter más noble y más digno de imitar tenía este siervo. Interesante, Señor, que no era del pueblo de Israel y sin embargo había cultivado estas cualidades que hicieron de él un motivo de conversación en esa reunión tan importante que tú tuviste en algún lugar del universo. Señor, tomando en cuenta cuánto es de bendición ser perfecto en carácter,
ser recto, ser temeroso de Dios, ser apartado del mal, tomando en cuenta, Señor, cuánta bendición trae el tener esas características. Nosotros te decimos esta noche que por tu gracia y por tu amor transformes nuestra vida al punto de que nosotros, Señor, seamos como Job, perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Ayúdanos, Señor, a ser así en este mundo y de esa manera testificar cómo por la gracia de Dios se puede vivir de una forma que a ti te agrada. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos a reflexionar en esto y a anhelar que esto sea una realidad en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.